Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas CNN. En esta ocasión vamos a conversar sobre este libro que está acá sobre nuestro mesón, Loco Latir, una historia que la verdad es que uno si empieza a leer es imposible dejar el libro a medias, hay que terminarlo para poder saber en qué es lo que termina y vamos a conversar sobre este libro, sobre los tópicos que toma, que no son solo el amor, como uno podría pensar a propósito de su título, sino una serie de otros tópicos que todavía están vigentes en la actualidad en nuestro país. Vamos a conversar con Ana María del Río, ella es la autora de Loco Latira, con quien tomamos contacto de inmediato acá en Entrevistas CNN. Ana María, muchas gracias por conversar con nosotros. María Luisa, muchas gracias a ti por convidarme a CNN y sobre todo por convidarme para hablar de literatura, ¿no? Y para hablar de mi libro también. Sí, qué bueno. Estoy muy contenta, es una edición muy linda. Bienvenida entonces, partamos de lleno sobre el libro. En primer lugar, ¿de dónde nace de esta historia? ¿Cuál es su fuente de inspiración para poder escribir Loco Latir? Mira, esta fuente se remonta bastante a mi infancia y adolescencia, porque soy viejita, como pueden ver, y me tocó exactamente como ser, eh, por lo menos asistir a lo que fue la reforma agraria en los 60, ¿no? 60, 70, más o menos por ahí, sobre todo 60. Y sí, también me tocó en ese tiempo de mi infancia estar muy en contacto con el mundo rural, porque mi familia tenía una tierra cerca en la zona central. Entonces asistí muy como de primer testigo, podríamos decir, a este asunto del cambio social que se iniciaba recién en Chile con Frei Montalva, ¿no? Claro. Con el presidente Frei. Porque contémosle Y a la gente, Ana María, que este libro no solo narra la historia de un amor adolescente, sino que también está ligado a el problema que vivía una familia con la reforma agraria y con el temor que ellos tenían de la expropiación de sus terrenos. Es parte del hilo conductor de toda esta novela, ¿no? claro que sí, el mundo del cambio social y del conflicto sociopolítico de ese tiempo está visto desde los ojos de una adolescente que podría no estar ni ahí con el cambio, pero lo está porque está viviendo un momento muy especial, está encerrada en un reducto debido a un problema climatológico, y no puede salir y entonces asiste a cada una de las etapas de esto, en unas circunstancias muy especiales para ella también, porque está muy enamorada de un primo que está por ahí y realmente se juntan las dos historias todo el tiempo, la historia de amor y la historia de el cambio social y también la historia de la adolescente siendo crítica de su familia, Claro. siendo muy crítica de su familia, de los modos de proceder de un sector, un estrato más bien tradicional, conservador, etcétera, etcétera. Entonces se juntan estas tres cosas y se produce una especie de diálogo, podríamos decir así, entre la voz de la chica, la voz de los campesinos que enfrentan a los terratenientes y la voz también de la lluvia, ¿no? Que llueve durante todo el libro. Claro, no, de hecho le quería preguntar más adelante de eso, pero tenemos entonces este amor adolescente, el contexto que se da de la reforma agraria y también lo que podríamos decir, si es que es un tópico, no sé si latino o chileno, de familias que van escondiendo sus secretos y los temas importantes bajo la alfombra, eso también es un hilo conductor importante para usted a lo largo de la historia. Tan importante que es mi epígrafe, Mm, esa manía de meter todo exacto. bajo la sábana. Entonces, eso es una característica yo diría, fíjate, yo diría de la familia chilena, no tanto de las latinoamericanas, pero bueno, también Argentina lo hace muy bien eso de esconder todo bajo la alfombra, pero principalmente yo diría que en Chile
somos especialmente aptos para esconder a las personas incómodas de nuestra familia o esconder los secretos incómodos o sumergir bajo un manto de olvido todas las cosas conflictivas que pasan. El aquí no ha pasado nada es casi el lema de muchas familias. Y curiosamente, a pesar de vivir en una actualidad tan tecnológica y tan actual, sigue siendo un proceder bastante utilizado, bastante, es un recurso, ¿no? Claro, no vamos a Aquí todo decir está. No vamos a decir cuál eran los secretos para que las personas puedan leer con el mismo intriga con la que leí yo, loco la tira hasta su última página para ir poder descubrir cuál era la verdad entre medio de todos estos problemas familiares. Usted mencionaba lo de la lluvia, llueve desde la primera página hasta diría yo la penúltima o la última. ¿Cuál es la metáfora detrás de la lluvia también, que también es una recurrente en todas las páginas de Loco Latir? La metáfora de la lluvia es algo que me encanta porque encierra y obliga a los personajes a intercambiar y a dialogar y a enfrentarse. Y aquí todos los personajes del libro están encerrados en en un valle cuya única salida es una cuesta que se acaba de derrumbar por la lluvia. O sea, es el aislamiento total y el tener que batírselas por sus propios medios para solucionar todo tipo de conflictos amorosos, políticos, sociales, familiares, en fin. Entonces, me encantan los espacios cerrados para escribir. Soy un poco donosiana en ese sentido. Y justamente este libro es un gran valle encerrado. No, y que además obliga a los personajes ahí a tener que resolver lo que tienen que resolver sí o sí, porque no hay otra forma de afrontar la realidad. Me gustaría preguntarle a Ana María también, a propósito de que estamos en el mes del libro, ¿cómo se encanta hoy en día a los lectores? ¿Hay lectores que les gusta leer de todo? ¿Usted ve que hay cada vez más un reencantamiento con la escritura o es cada vez más difícil encantar a los lectores? ¿Cómo lo ve usted también? Mira, desde varios puntos de vista yo creo que lo veo. Eh, es difícil encantar a los lectores por algo muy simple. Los libros son muy caros. Y eso es un hecho de la causa y es un hecho tan chileno, ¿no? Debería estar casi junto con la bandera chilena. Todavía no han suprimido el IVA del libro. Em, pero la otra manera, o sea, aquí en Chile es muy difícil escribir. Aquí en Chile y ser mujer escribiendo es más difícil aún. Entonces, yo creo que la manera de encantar a los lectores es lanzarse, lanzarse a escribir, a proponer y lanzarse con cosas que sean parte de nosotros mismos, es decir, de nuestra historia o de nuestras vivencias diarias, no tiene por qué ser historia de Chile, que es un poquito aburrida de repente, pero, pero sí con las vivencias diarias, atreverse a contarse. Hay, en este minuto hay mucha gente que en Instagram, todos, ¿eh? Me incluyo, nos fotografiamos todo el día, en todas las poses, entrando a cualquier parte, haciendo cosas. Entonces, contarnos es como una cosa que también necesitamos, estar en nuestros textos. Yo creo que por ahí es la única manera de entrar y también el poder acceder a una gran masa de lectores utilizando tal vez las tecnologías. ¿Qué tal, por ejemplo, si leemos un capítulo de Loco Latir en un sitio de Instagram que lea todos los días un capítulo o todas las semanas un capítulo? En fin, yo creo que hay que plantearlo y hay que lanzarse a eso, porque es la única manera en que vamos a tener acceso a la masa de lectores que crece, porque cada año es más gente la que visita la feria del libro, pero que se retaca, por supuesto, por dinero para comprar el precio a que obligan los libros de hoy.
Y en ese sentido, Ana María, ¿qué recomendaciones le podría dar a un escritor que está recién partiendo? Yo siempre doy esta recomendación, pero desde hace muchos años, el escritor que está recién partiendo tiene que terminar sus textos. Hay chorrocientos millones de escritores chilenos que empiezan a escribir una novela, encuentran algunas dificultades en el camino y se bajan, dejan la cuestión ahí. Después empiezan otra cosa, un cuento, y también encuentran dificultades de cómo digo esto y se bajan. Entonces, el terminar, el ponerle fin a un escrito es extremadamente importante, el atreverse a ponerle fin y a llevarlo hasta el final. Esa es una de las cosas. La otra cosa que yo también recomiendo a los escritores que empiezan es una receta que da Hemingway. Dice, atrévanse a escribir mal, pésimo. Que no importa que un cuento primero sea muy malo, pero atrévanse a terminarlo, a escribirlo y a leerlo fuerte. Y por último, la última receta muy apasionada que les doy a los chicos y a los jóvenes que están escribiendo o que empiezan a escribir es concursen, concursen a todo, concursen a cualquier cosa, manden, manden. Santiago en 100 palabras, premios municipales, fondos del libro, etcétera, etcétera. Hay que insistir, hay que mostrarse, pero mostrarse no en imagen, sino que en texto. Perfecto, ahí las recomendaciones entonces de Ana María del Río, autora de Loco Latir. Muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN sobre su libro y también sobre literatura, aprovechando que estamos también en el mes del libro. Muchísimas gracias, María Luisa, por esta oportunidad de aparecer convidando, invitando a los lectores, no solo a mis lectores, sino que a los lectores a que lean Loco Latir, una novela muy escrita desde la guata. Muchas gracias, Ana María. Y con esa recomendación también cerramos entrevista a CNN, la invitación a leer Loco Latir, ya lo decía su autora, una novela escrita desde la guata, un amor adolescente, una familia allí también con muchos secretos que te va a poder ir descubriendo conforme van pasando las páginas. Los dejamos con esa invitación y también con la invitación entonces a seguir por las pantallas de CNN Chile informándose durante toda la jornada.